la celebración del cumpleaños de Aya de la Torre. Aunque no sea usted aprista, ha oído hablar de ese cumpleaños, ha sentido, ha visto las manifestaciones, de manera que es un onomástico que en realidad se ha convertido parte del sentido común de los peruanos. Y esto es lo que ocurre todos los años. Y este año tampoco es la excepción. Hoy día, en 1895, nace Aya de la Torre en Trujillo y hemos invitado nada menos que a Wilber Bendezú, miembro en su momento del Buró de Conjunciones, autor de varias obras sobre Aya y algunos libros, uno de los cuales tengo acá, que se llama Víctor Raúl, Reencuentro con su vida, 1895-1979, y lleno de fotografías interesantísimas. Acabo de abrir al azar una fotografía de un almuerzo, creo que fue en Buenos Aires, si no me equivoco, en algún restaurante de Buenos Aires, Trujillo, digo, Buenos Aires, Trujillo, no Buenos Aires, Argentina, en la que está un delgado y juvenil perfil de Aya de la Torre frente a otro delgado y más juvenil también perfil de César Vallejo. Y tú tienes ahí otro libro, creo. Sí. Esto... Fernando. Los últimos días de Aya de la Torre, sobre los que nos dirá algo el señor Bendezú, porque hay datos personales de los que ha participado usted, en la medida en que usted fue el último lector que tenía Aya, en el sentido de que postrado en una cama, en una situación ya de mala salud avanzada, usted le leía los diarios y escuchaba los comentarios y las reacciones que cada día este hombre moribundo formulaba sobre lo que pasaba en nuestro país. Así es. Don Chema, don Fernando, muchas gracias por esta invitación. Buenos días. Lo primero que debo decir es que yo no fui parte del Buró de Conjunciones, porque eso lo reorganizó Aya de la Torre el año 69. Dios mío. En ese grupo sí tuvieron el privilegio de estar Alan García, Carlos Roca, Fernando Arias, Luis Felipe Soller, Óscar Oré, César Vega, toda esa playa de jóvenes que acompañaron en ese tiempo a Víctor Raúl. Yo llegué al APRA el año 71, en octubre, justamente en un viaje de promoción que vinimos del Cusco, y por esas cosas de la vida, caminando por Lima, llegué al local del Partido Aprista Peruano y conocí a Aya de la Torre. Desde ese día su figura me impactó de tal manera que hizo que yo me venga definitivamente a Lima. ¿Entró a la Casa del Pueblo? Así es. ¿Y cómo fue la cosa? Con un grupo de estudiantes que habíamos venido del Cusco, traído justamente por un organismo que estaba muy afecto a la revolución de Velasco de entonces, que en ese tiempo lo promovía una persona muy buena, que era don Efraín Ruiz Caro, que ya falleció, que después tuvimos una amistad con él. Él promovió este viaje del Colegio Ciencias, cusqueño, paisano mío, promovió ese viaje aquí a Lima, y nosotros una noche, 7, 8 estudiantes del Colegio Ciencias que estuvimos aquí en Lima, salimos a gironear y estuvimos alojados en el local del Sindicato de Periodistas del Diario Expreso. Y en vez de ir a la mano derecha para ir al Jirón de la Unión, nos fuimos por la mano izquierda y llegamos a la Plaza Unión. Y entonces caminamos hacia la Plaza 2 de Mayo, seguimos hacia la avenida Alfonso Ugarte. Exactamente, era la primera vez que veníamos a Lima, era octubre de 1971, llegamos al local del APRA, había una gigantografía hermosa que decía "Pan con libertad", y obviamente el rostro de Víctor Raúl con los brazos abiertos. Y daba conferencias todas las semanas en el aula magna. Entramos a ese local lleno de gente, sobre todo lleno de juventud, sus comedores populares llenos, había las mesas de ajedrez a lo largo de todo el paso del local del partido. Llegamos a conocer la organización de los chicos apristas, nos chocamos con eso que después yo conocí que era el aula magna, y preguntamos naturalmente por don Víctor Raúl Aya de la Torre esa noche, y nos dijeron que estaba en el segundo piso, que era el lugar donde funcionaba la jefatura del APRA. Subimos ahí y entramos, jóvenes como éramos nosotros, muchachos, teníamos 17 años, irrumpimos prácticamente al local de la jefatura y Víctor Raúl estaba al fondo, y con esa sencillez que a él siempre le ha caracterizado, nos llamó, nos invitó a estar a su lado, y nos tuvo, y lo recuerdo bien, desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana de ese día. Nunca yo escuché una conversación, o mejor dicho, una magistral charla sobre lo que era mi tierra, sobre lo que era el Cusco. Jamás había asistido él como dirigente estudiantil. Había estado el año 17 también junto a su tío, que era el prefecto en ese tiempo, y donde concurrió también a fundar las universidades populares González Prada.
De manera que desde ese día a mí me impactó la figura, la imagen de Aya de la Torre. Ojo que yo en ese tiempo propiciaba de alguna manera las banderas del Frente de Estudiantes Revolucionarios, que estaba más adscrito a la línea comunista. Trabajaba mucho con Tani Valer en ese tiempo en el Cusco, que hace poco me he encontrado, sí, y que le he dado un abrazo muy fraterno, que ha sido congresista de la Izquierda Unida. Y trabajaba también con un personaje muy connotado en ese tiempo allá en el Cusco, que era Manuel Góngora, que era el presidente. De manera que yo estaba muy adscrito a esos grupos, digamos, comunistas de entonces. Sin embargo, luego de ver y de conversar y de escuchar sobre todo a este personaje, yo pues me hice inmediatamente aprista y promoví, y desde ese día hasta el día de hoy, que ha pasado 43 años, sigo en este partido y sigo en la línea de Aya de la Torre. ¿Hay una diferencia entre ser ayista y ser aprista? Bueno, siempre se ha discutido eso, ¿no? Pero él siempre rechazaba ese tipo de cosas, ¿no? Él decía siempre, en el APRA no hay ismos, en el APRA todos somos apristas. Y elevamos y mantenemos nuestros principios, nuestros valores, nuestra doctrina, nuestro camino, nuestro horizonte, nuestro norte. Y eso es lo que le corresponde. Las personas pasan y el partido queda. Ese era siempre, digamos, lo que él vertía en cada reunión, en cada asamblea, en cada conferencia. Y mire, yo tuve la oportunidad de participar, digamos, casi diría los últimos años de Aya de la Torre. Desde que vine a Lima, el año 72, me acuerdo mucho, el 31 de enero, y sobre todo cuando llegué a Lima no tenía dónde ir y me fui al local del partido. Como él ya me conocía, me preguntó, ¿y cusqueño, cómo estás? ¿Dónde estás? Le dije, bueno, yo no tengo dónde estar. Y me dijo que me quedara en el partido. Y yo me quedé en el partido viviendo durante 6 meses, y desde ese día lo acompañé, digamos, hasta el día de su muerte. Sí. Y leyó, y le leía noticias, le leía los diarios. Eso fue cuando él regresa de Houston. Ya cuando él con un vuelve cáncer de Houston, terminal. él tenía ya todos los problemas que la misma enfermedad le aquejaba. Un día me convocó Jorge Idiáquez y que me era dijo secretario personal. que era el secretario personal. Nosotros habíamos concurrido mucho a Vitarte en los últimos meses de Víctor Raúl, porque él tenía mucho afecto por Lucho Alva Castro. Y entonces él lo convocaba siempre allá a Vitarte, y naturalmente junto con un compañero, Enrique Medina, yo lo acompañaba a Lucho Alva, porque es paradójico, cuando Lucho Alva llega del norte el año 77, 78 ya a ponerse a órdenes del jefe del partido, él me encarga que yo un poco sea su conductor en Lima, que le lleve a algunos sitios, a algunos lugares. Y con él logramos este tipo de amistad, y por eso también estuvimos muy imbuidos en el tema de Vitarte, sobre todo, que era la casa de Víctor Raúl. Y como yo de alguna manera me preciaba de tener una voz así, que en algunos casos era el maestro de ceremonias, como lo he sido el día viernes en el mitin de la fraternidad, lo hemos visto. Entonces, de alguna manera esa voz que yo con las lecturas en voz alta seguramente fui cultivando, me hizo que me acercara en este caso, y me convocó Jorge Idiáquez para poderle hacerle lecturas en las tardes a Víctor Raúl, que era más o menos desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Y entonces ahí le leía los periódicos del día, El Comercio, La Prensa, El Expreso, Última Hora de ese tiempo. Y él estaba siempre muy atento a la noticia. Naturalmente ya por su propia enfermedad a ratos se quedaba dormido. Yo iba poco a poco ahí en esos momentos difíciles, juntando sus pelos que se le pegaba acá en el saco, que ya se le iba cayendo también, producto justamente de la quimioterapia a la que él se expuso allá en Houston en ese tiempo. Y eso yo lo he guardado y lo tengo siempre como un tesoro para mí, ¿no? Es una cosa muy personal. ¿Usted recuerda que en esa etapa final concedió algunas entrevistas en la televisión, cosa que había evitado en general, ¿no? No, ya era imposible. Pero me refiero a los años 77. La última entrevista que tuvo en la televisión fue con Alfredo Barnechea. El 77. Que fue una entrevista, digamos, si se quiere, de despedida, sí, donde inclusive la última pregunta que le hace Alfredo es cómo lo recordarían a usted o cómo quiere que lo recuerden a usted, y él dijo que me recuerden por ser un hombre que he servido con amor y que he servido por la justicia al pueblo peruano. Y derrama algunas lágrimas. Sí,
Sí. derrama algunas lágrimas. Sí, son momentos muy cruciales, son momentos muy difíciles y que obviamente ninguno de nosotros pudo soportar. Ya me imagino. ¿Por qué era tan ameno Aya de la Torre? ¿Por qué era un prototipo de político que hoy día se le podría considerar raro, extraño? Era básicamente un intelectual, era una persona que hablaba muchos idiomas, leía muchísimo, tenía una capacidad de lectura enorme, y era un personaje que entretenía muchísimo. La cantidad de anécdotas. Yo he asistido una vez a Villa Mercedes, estamos hablando de los años 60, y era una cosa fascinante. Yo pensaba ver más o menos al político legendario, etcétera, pero más o menos encuadrado, ¿no? Más o menos previsible, y no era nada previsible. Se habló de un montón de temas e invitó King Kong. Era lo característico en él, ¿no? Un norteño, así es, el dulce norteño que era infaltable. Y los domingos Vitartino, por ejemplo, que ahí está relatado en el libro, y ahí también porque fue el último domingo en Vitarte. Nosotros incorporamos ahí el chocolate quillabambino los días domingos, que era una comida bastante frugal, que consistía en un arroz, frijoles y un huevo frito. Era la convocatoria de Aya de la Torre todos los domingos, especialmente a la juventud. La agenda partidaria era bastante intensa, ¿no? Él no nos daba tiempo, ni posibilidad, ni cabida para estar fuera de la organización partidaria. Y yo estoy terminando un trabajo que se llama El Partido de los Cuadros, ¿no? Justamente recogiendo cómo fue la organización que Aya de la Torre manejó durante todo este tiempo, especialmente durante los últimos años que él tuvo vida y que estuvo al lado de nosotros, ¿no? Los días lunes, por ejemplo, había las conferencias de Luis Alberto Sánchez sobre historia del Perú y América. Los días martes era el Parlamento Universitario, donde se juntaban, donde coincidían todos los universitarios de distintas universidades de Lima, donde no solamente se hablaban los temas universitarios, sino también se discutían las lecturas que en ese momento se estaban haciendo, porque nos organizaba por grupos para poder leer tal o cual obra en ese tiempo. Y me acuerdo de muchos autores, obviamente, de ese momento. Y los días miércoles era el Comité Ejecutivo Nacional, donde de una u otra manera los jóvenes habíamos sido incorporados al aparato de la dirección del partido. Porque el Buró de Conjunciones, por ejemplo, tenía esa virtud, hacer que los jóvenes puedan asimilar las enseñanzas, ¿no es cierto?, de los dirigentes mayores. Entonces Alan García estaba al lado de Ramiro Prialé, Carlos Roque estaba al lado de Armando Villanueva, Fernando Arias al lado de Andrés Tausten, y así iban aprendiendo poco a poco el manejo del partido. Y creo que esa fue, digamos, lo importante, lo principal. Una última pregunta en esa tarea de aprendizaje. El tiempo. El único mandato público que tuvo él, a los 80 y tantos años, fue presidente de la Asamblea Constituyente, que pudo no ejercer durante pocos meses, porque estaba enfermo. Pero mantuvo un diálogo y abrió un diálogo real con Hugo Blanco, con el PPC de Bedoya Reyes, con el general Leonidas Rodríguez Figueroa, con todas las variantes de izquierda y derecha. Y con don Jorge del Prado, que habían mantenido una lucha ideológica, imagínense de cuántos decenios. Yo me acuerdo mucho, un día, Aya de la Torre, cuando terminó de presidir la asamblea de esa tarde, lo llamó a don Jorge del Prado y le entregó una fotografía. ¿Qué fotografía fue? No sé. Pero se lo dio y don Jorge del Prado le agradeció ese gesto que tuvo Víctor Raúl. ¿De qué año sería esa fotografía? No tengo idea porque yo lo vi a lo lejos. Porque yo estaba a punto de hablarle de una fotografía. Es en ATE, en Vitarte, es una jornada de las Universidades Populares González Prada. Aparece un montón de profesores, veteranos, pero jóvenes, entre ellos Tejada, David Tejada, bisabuelo, creo, del congresista actual, el congresista hoy, que fue mi amigo y con el que he hablado todo esto, y que me mostró una vez una foto espectacular. Está toda la plana de profesores de Vitarte, y adelante está Mariátegui, ya en silla de ruedas. Eso fue el día de la planta. Con un retrato de Aya de la Torre. Ese fue el día de la planta. Creo que Aya de la Torre tuvo un gesto bastante importante con Mariátegui, ¿no? Cuando él vuelve el año 23 de Europa, después de haber gozado de una beca que el gobierno de Leguía le entregó, Aya de la Torre le abrió las puertas aquí en las Universidades Populares González Prada, y además le puso a cargo de la dirección de esta revista famosa en ese tiempo que se llamó Claridad. Claro. Cuando Aya de la Torre sale desterrado en octubre del 23, Mariátegui se queda a cargo de la Universidad Popular Manuel González Prada y como director de la revista Claridad.
Todo lo demás han sido inventos que ha habido sobre las discusiones que hubo, que los hubo en algún momento, pero sí, que fue por cuestiones muy coyunturales. Bueno, pues muchas gracias, Wilber. No, don Chema, muchas gracias. Gracias, don Fernando. ¿Qué queda del legado de Haya para el APRA del futuro? Yo creo que ahí está su mensaje, está ahí eso que creo que es una constante, no solamente en el país, sino en la América Latina, el llamado a la integración de los países de la América Latina. Creo que es lo que se rescata del pensamiento de Víctor Raúl, que él lo trazó en 1924 y que lo ratificó hasta en su último escrito, que fue en el prólogo de las obras completas. Y creo que el presidente Alan García lo ha expresado muy bien en su libro 90 años de aprismo, cuando manifiesta también que la ideología de Aya Torre no tiene que estar quieta, no tiene que estar congelada. Y creo que así lo fue demostrando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años en que Aya Torre tuvo no solamente esa creación de su ideología, sino también la permanente participación y presencia del APRA como organismo político. Muy bien. Recomiendo vivamente a apristas, no apristas y antiapristas también, la visita a lo que hoy día es un museo en Trujillo, lo que era la casa, de Víctor Raúl. Es muy interesante para conocer el perfil del personaje. Y que vayan a la Municipalidad de Trujillo a contemplar una foto grande, ampliada, de este almuerzo con el que comenzábamos esta conversación con el señor Bendezú, en el que aparece Haya frente a un plato de sopa y al frente está otro muchachito llamado César Vallejo, que vivía en una pensión en cuyo primer piso ahora recomiendo pedir lentejas, pero cuyo segundo piso se ha deteriorado, porque es un lugar muy antiguo. En fin, muchas gracias. Don Chema, muchas gracias. Gracias, doctor Bendezú, por esta oportunidad. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa. Hoy día tenemos, por supuesto, nuestra secuencia de vuelta al colegio. Vamos a ver qué ocurre con los útiles escolares. Vamos a hacerle la loa al emoliente. Hoy es el día del emoliente. Hay emoliente de verano también, no solamente el calentado o el calientito que yo solía tomar en La Victoria hace algunos pocos cientos de años. Ya volvemos. Muchas gracias.